Identidad, desde Uruguay, una semana más tenemos el placer de hablar en esta ocasión con el director del mensuario Identidad, Mauricio Cieleniec. Hola Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jordi? Encantado de la audiencia, un abrazo y un saludo. Pues yo encantado también de recibirte aquí en los micrófonos de Radio Sefarad. Bueno, ya saben nuestros oyentes, normalmente cada 15 días, a veces más tiempo. En esta ocasión hacía tiempo que no hablábamos con vosotros, dependiendo un poco del calendario también y de las fiestas. Pues solemos comunicarnos con vosotros y siempre recomendamos vuestra página web, Mensuario Identidad. Búsquenlo así en Google, que es muy fácil de encontrar y además en su página web hay multitud de temas, Mauricio. Tratáis todo tipo de temas de filosofía, sociología política, en fin, me quedaría corto si empiezo a enumerarlo, pero hay muchos y muy variados temas, siempre desde una óptica humanista, secular. Y bueno, Mauricio, hoy dinos, ¿sobre qué querías hablarnos? ¿Sobre qué querías conversar? Mira, antes de decirte sobre qué quería hablar, voy a aprovechar para informar que desgraciadamente el acto antisemita que hubo en Paysandú, sí, de David Frem, que fue asesinado a cuchilladas, sí, la primera vez en nuestro país, al cumplirse un mes hace unos días, hubo manifestaciones públicas en Montevideo, en Canelones, en Paysandú, Comisión de Derechos Humanos, las comisiones judío-cristianas, como que hubo una repercusión de no callarse. A la vez te comento que el presidente del Comité Central, que va a cambiar de unos días, comentó que el antisemitismo en el Uruguay no ha subido de grado ni antes de la guerra de Gaza, ni ahora, ni nada, de acuerdo a algunas estadísticas. Simplemente como somos de la colectividad judía uruguaya, quería comentar esa información dentro de un dolor por la muerte de un compatriota nuestro de primerísimo nivel y de gran estima y ética, ¿verdad? Bueno, pues sí. Mira, lo que yo había leído hace poco, y como me llega un poco inesperado porque iba a hablar otro compañero, Sí. Pero me llamó muchísimo la atención varias cosas y de alguna forma de temas medio teológicos o filosóficos judíos, y me pareció que por lo menos dar una introducción. A mí me gusta mucho la filosofía, pero no tengo una gran profundidad en estos temas, pero leyendo algo de Maimónides, Sí. Maimónides se le ocurrió, creo que está en Guía de los Perplejos, el libro más importante de él, un libro que trata de asimilar la fe y la razón, porque por el siglo XII aproximadamente, no hice anotaciones, pero por ahí anda, estaba Santo Tomás de Aquino, por un lado, de los cristianos, Averroes de los musulmanes y Maimónides de los judíos, que de alguna forma trataron en ese periodo de juntar algo que era inexplicable y que dio un cambio importantísimo, un quiebre en la humanidad, entender que la fe, la creencia en un Dios y la razón tienen que estar ligadas. Es uno de los grandes debates de la época, ¿no? Porque anteriormente se podían quemar libros de ciencia, no importaban los razonamientos, la lógica, porque todo era fe, y la fe era superior a todo lo demás. Estos tres filósofos o teólogos dieron vuelta al mundo y dijeron, ni más ni menos, las tres religiones monoteístas, que la fe y la razón tienen una unidad. Y eso es muy interesante. Naturalmente se basaron en la filosofía aristotélica, que
las bases aristotélicas permitieron hacer un razonamiento más de 12, 13, 14 siglos después del pensamiento aristotélico y permitieron hacer ese pensamiento racional. De paso estoy diciendo, ya que hablo de Aristóteles, Sí. que estamos cumpliendo este año y va a haber en todo el mundo los 2400 años del nacimiento de Aristóteles. Y las Naciones Unidas y en el mundo entero se van a conmemorar este hecho tan trascendente. Resulta que Maimónides, en una oportunidad, leyendo Maimónides, nuestro filósofo, leyó que San Pablo había hecho una pregunta. Y miren, queridos escuchas, qué pregunta hizo San Pablo. San Pablo dijo, ¿y cómo era hebreo Abraham, el primer patriarca, si no tenía una legislación, una Torá, y gran parte de su vida no era circuncidado? Entonces, ¿en qué era hebreo? Qué pregunta terrible tomó Maimónides, porque realmente a todos nos preguntamos en qué consistía más que una fe religiosa genérica y por qué hebrea. Esa pregunta a mí me dejó, tal como el libro de Maimónides, perplejo, guía de los perplejos, ¿no? Claro. Queda perplejo. Pero vinieron, y esto es interesante, los musulmanes de religión del Islam hicieron otra pregunta antes de recibir la Torá. Los judíos eran una religión si no tenían una legislación y una Torá y no tenían un ritual. Claro. Entonces, eran religiosos, creían en un Dios. ¿Qué problema? Este problema ni más ni menos, por algo Maimónides es tan importante para el judaísmo. Maimónides lo responde, Maimónides lo piensa, Maimónides de alguna forma lo trata de analizar y trata de dar una respuesta que es tan fuerte su respuesta, que creo que tiene bases para comentarlo hasta ahora. Claro, estamos hablando entre religiones monoteístas desde ese punto de vista. Yo secular me encanta saber teológicamente el juego teológico que hay entre las religiones y los argumentos, porque por encima del pensamiento teológico, que yo puedo no necesariamente ser creyente, pero con muchas dudas, está una respuesta que me muero por saber. Y entonces Maimónides agarra y dice, bueno, lo más importante en el judaísmo y el primer profeta, la primera persona más importante fue Moisés. Uh-huh. Y entonces cambia todas las interrogantes que tenían los musulmanes y San Pablo, que generó por el cristianismo, y traduce que se fue formando la religión judía, pero con Moisés, el pacto de Sinaí y la Torá, con legislación y rituales y símbolos, se confirmó. Y por eso dice que tenemos que ver al judaísmo como la fuerza fundamental a partir de Moisés. Uh-huh. Con eso da una respuesta importante a algunas preguntas que muchos de nosotros nunca nos habíamos dado
y que de alguna forma se contestan. Abraham era judío, la palabra judío es mucho posterior, pero era hebreo, era israelita, ¿qué religión tenía? Lo mismo antes de que venga la Torá. Bueno, ese aspecto teológico, por un lado, me pareció muy importante. Por otro lado, el análisis de la fe y la razón, porque el problema es que Maimónides empieza a razonar con mucha inteligencia teológicamente para dar respuesta a su creencia. Y entonces Maimónides toma en gran parte el concepto que tenía Aristóteles y que es muy similar al concepto que Tomás de Aquino toma, y voy a decir el concepto Tomás de Aquino porque es el más conocido, pero lo de Maimónides y Averroes son muy similares. Uh-huh. Aristóteles había hablado que todo es acto y potencia. Uh-huh. ¿Cómo puedo decirles a nuestros escuchas el concepto de acto y potencia? Yo diría que una semilla es un acto, un hecho. No quiero decir un objeto, pero es un proyecto, un acto. La potencia es la posibilidad que se desarrolle uh-huh. y que salga un fruto, que sea un árbol, o que salga una flor. Uh-huh. Entonces, Aristóteles define que la evolución de la humanidad siempre ha sido por causalidad. Causalidad es de causa. Hay una causa que es el acto, y el acto trae una causalidad que es la potencia, el desarrollo de eso. Uh-huh. Lo mismo del feto, es el acto para poder partir de algo, y el desarrollo de eso, la potencia, es el niño que nace. Uh-huh. Y entonces Aristóteles entendía, porque Aristóteles fue un gran materialista, un científico muy importante, tuvo unas facetas enormes, entendía de que de esa forma se desarrollaba el mundo, es decir, de un acto, una piedra, un fruto, una semilla, y de ahí se desarrollaba lo que en potencia podía dar. Uh-huh. Bueno, este hecho aristotélico, que por 10, 12, 15 siglos Aristóteles fue quemado, especialmente en el mundo cristiano, quemado sus libros. ¿Por qué? Porque ¿para qué querían saber el desarrollo material pseudocientífico si la fe decía todo? Claro. Sin embargo, fue por los musulmanes rescatado Aristóteles, y Santo Tomás de Aquino mandó a hacer una traducción directo del griego, porque tenía los traductores musulmanes tenían sus desvíos propios de su religión. Y ahí encontramos la primer pregunta que se hacen los tres filósofos: Averroes, que es el musulmán, Santo Tomás de Aquino, cristiano, y Maimónides, toman a Aristóteles como tema de la razón, y dicen, bueno, pero en el acto y potencia, acto es la semilla, y la potencia, hay un movimiento, y todo eso tiene un movimiento, y por lo tanto el desarrollo es un movimiento que es automático, porque claro, es de causalidad. Uh-huh. No es casual, es de causa. Claro. Es como jugamos al billar. Sí, una bola pega en un lado y hace mover a la otra. Sí. Pero se preguntan estos filósofos, ¿cuál fue
el primer empuje, Claro. el primer motor que movió y le dio un golpe a esa primer bola. Y además, Mauricio, es lo que llamaban el motor inmóvil, ¿no? Que mueve, pero no es movido por nada, ¿no? Creo recordarlo, era el primer movimiento, digamos, un motor inmóvil, ¿no? Claro, claro. Entonces, entre este acto que tiene que recibir, porque es racional, un movimiento, un empuje, para después moverse y transformarse en esa potencia que tiene de por sí, es donde aquí estos filósofos dicen que ahí está, en esta base, Dios. Claro, ahí está la fe. ¿Cómo? Sería la fe, claro, dentro de la razón, ¿no? Claro, la razón es esto de Aristóteles, y ellos dicen, pero la razón no es suficiente, claro, porque ¿cómo se realiza el primer movimiento? Las causas son claras, pero el primer movimiento, ¿quién lo hizo? Claro. Y ahí es donde aparece la fe y la razón, por el siglo XII más o menos, estos tres teólogos de la filosofía monoteísta diciendo que Dios es el motor del primer movimiento de este acto y potencia. Esto no es poco, porque hasta ahora se discute, porque Aristóteles no dijo que es Dios, es una conclusión que puede caer muy racional, y de ahí es donde comienza a decirse que es la demostración que Dios existe, basado en este concepto aristotélico. Y a la vez, por ejemplo, Santo Tomás tiene 5 grandes conclusiones, que todo es causa y efecto, en función de acto y potencia, contingencia, y bueno, eso es un tema fundamental. Te quería... Dime, Mauricio. Sí. Pues no, quería comentarte que efectivamente también es curioso que, bueno, pues digamos en el mismo momento, más o menos históricamente, tres grandes pensadores, cada uno en su cultura, en su lugar, pudieran dirigirse a un pensamiento tan parecido, basado en Aristóteles, como decías, ¿no? Es un poco lo que queríamos traer hoy, ¿no, Mauricio? Claro, pero mira, ha pasado mucha cosa en la historia. Sí. Se ve que hubo periodos históricos que el hombre tuvo que empezar a cambiar, y cambió a pesar de las culturas en distintos lugares. Cuando los musulmanes se alejan de la península ibérica, comienzan a haber todos estos cambios. Y todos estos filósofos y todos estos pensadores, es en momentos de importantes cambios. Y ahí surgen cosas místicas, como en el cristianismo, de los astros y todo eso, y en el judaísmo surge la cábala. Claro. Es decir, han surgido en ese mismo momento otras vías, porque se ve que cada concepto religioso, cultura o pueblo necesita seguir construyendo nuevas vías. Si tenemos unos minutos, te voy a explicar algo de lo muy poco que sé de cábala. Claro que sí. Tenemos unos minutos, bueno, Mauricio, todos tuyos. Bueno, bien, mira. Yo recuerdo que acá que el filósofo Darío, no me acuerdo el apellido, Schendergar o algo así, le preguntó a una filósofa judía religiosa conservadora qué es Dios. Y ella le respondió sonriendo, ¿cómo te voy a responder en pocos minutos
que es Dios y no sé si tiene respuesta. Entonces, simplemente le digo, te puedo decir que sin duda Dios tiene alguna característica de ser apertura, de ser lo posible, pero no te puede resolver de otra cosa, de otra forma. Según Mario Sabás, que creo que vive en España ahora, Sí, doctor, lo conocemos bien aquí. Lo conocen bien. Bueno, Sí. Él comentó que no podemos definir a Dios, pero sí podemos definir como algo infinito. Y como el infinito no es definible, es infinito. No empieza ni termina. Es eterno, es infinito. No se puede definir infinito. Quiere decir que en ese concepto hay y no hay definición. Pero se aprovechó esa infinitud para decir que de ese infinito fue extraído una parte de ese infinito en un segmento que comenzó a ser un segmento de ese infinito y que por lo tanto dejó de ser, para decirlo de alguna forma que me estoy equivocando, dejó de ser Dios y ese segmento pasó a ser una parte que más bien es algo diferente, que no sabemos bien qué es. Y en ese círculo que pone para de alguna forma representarlo, en ese infinito, pone 10 círculos. Y entonces, en la medida que ahondamos cada vez más dentro de cada círculo, lo material se aleja de lo espiritual. Y que por lo tanto, llegamos lo máximo a las 7, 8, 9, 10 lugares, que es lo más material que puede haber. Y entonces ahí, no sé si en el séptimo está el hombre, en el sexto está los animales, en el quinto está los vegetales, porque todos tienen vida. No, al revés, pero quise decir al revés. Sí. A la inversa, ¿no? Sí. Cuando más bajo está más alejado de lo espiritual. Y entonces la pregunta que se le hace, él dice, el mal está en la parte más baja de los círculos, en la décima, en la novena, en la octava. Entonces la Cábala, frente a la pregunta, ¿y cómo Dios hizo el mal si en realidad Dios creó todo? ¿Cómo va a crear el mal? Y entonces la Cábala, que yo no soy cabalista ni me parece muy lógico, pero es interesante la reflexión. Uh-huh. La Cábala dice que de alguna forma en ese círculo está alejado de ese infinito que sabe todo. Lo comparo con Platón, el mundo ese de las ideas de Platón, que sí, no tiene nada que ver, pero para que tenga una referencia. En la medida que entramos en ese círculo, en cada una de las capas, el conocimiento disminuye y que por lo tanto ese infinito que va paralelamente para otro lugar, por otra vía, que se extractó en esto, ese infinito es el que sabe todo. Cuando nos metemos más es cuando sabemos menos, y en la ignorancia ahí se desarrolla el mal. Entonces, desde el punto de vista cabalístico, el mal vendría a ser representado en esta extracción del infinito que está creado por Dios, pero separado en 10 capas y 10 círculos. En el mal es uno de los círculos más de abajo, que es el de la ignorancia. Es decir,
Dios no creó el mal es la ignorancia. Claro. Más o menos la reflexión sí. que me llamó la atención por no preparar la cosa es lo que pude decir. Mauricio, nos hemos quedado sin tiempo, igual te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, que nos hables de estos temas siempre tan interesantes, tan estimulantes, y próximamente confiar en volver a hablar contigo o alguno de los compañeros de Mensuario Identidad. Por supuesto. Sí, cómo no. Pues muchas gracias y hasta la próxima. No, adiós.